Ay, padres, no exasperen a sus hijos. ¿Habías escuchado ese término exasperación? Pues sí, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Es la agitación o la exaltación del ánimo de una persona y es manifestada al actuar con arrebatos ante un sentimiento profundo de ira. Y esta ira puede llegar cuando, primero, tienes mandatos exigentes en lugar de mandatos de amor. Ejemplo, son mandatos exigentes como los que usan en el ejército, pero esos mandatos no los debe llevar al hogar. Este tipo de mandatos exigentes están cargados de severidad, de enojo y sobre todo de mucha frustración. Y envían un mensaje a la persona como que no te aprecio tanto y por eso te trato como te trato o me dirijo a ti de esta manera. El individuo que recibe este trato se siente muy enojado, muy devaluado, incluso hacia él mismo puede sentir que no tiene ningún valor para con nadie. Y esta manifestación de sentimiento puede estar cargada posteriormente de depresión o otras emociones negativas por el control autoritario que tuvieron sobre él porque no se le tomó en cuenta sus sentimientos. Es por eso que a estos padres que tienen una crianza a través de la exasperación, aprendan a hacer peticiones firmes, respetuosas y sobre todo apropiadas, seguidas de la palabra por favor. Yo soy Emir Crespo, psicóloga y directora de Psicodivas, un lugar para sanar. Y esto es nuestro encuentro, el enemigo de las relaciones, la ira. Bienvenidos a este espacio. Este tipo de padres que manejan la exasperación para la crianza de sus hijos normalmente están buscando fallas permanentes en ellos. Siempre están pendientes mucho más de sus defectos, de sus fallas, de sus errores, pero el comportamiento positivo de ellos mismos no son vistos. ¿Qué se sugiere en este caso? Elogiar el comportamiento positivo de sus hijos, incluso manejar un término de juegos llamado premios, pero nunca castigo ni nunca no te lo ganaste. Simplemente no obtuviste el premio o no alcanzaste la meta. Otra idea también que se sugiere para estos padres es como constantemente están en una intromisión innecesaria para con ellos, les hacen preguntas a cada momento, se dan sugerencias sin ni siquiera haberlas solicitado y con ello demuestran una falta de confianza en sus hijos, incluso en ellos como persona, creando en el individuo, mientras crece, una sensación de ahogo y de desesperación que puede alcanzar incluso la adultez. ¿Qué es lo que se sugiere en este caso? Respetar la privacidad de tu hijo según sea la edad, respetar la intimidad y el límite que debe tener incluso para con otros, pero primero para con ese padre. Por otro lado, marcar ese límite de dónde permitirles y hasta dónde se debe dejar que el otro actúe o influya en ti. El tipo de padres que actúa sobre su hijo a través de la exasperación cría unos hijos con cero límites y cuando los expones al mundo, lo que le vas es hacer que las otras personas sean capaces de abusar de él a tal punto que ellos se vean incapaces de decir no o de decir hasta aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de la exasperación en un individuo? Primero, daña todas sus emociones, caracterizadas por aislamiento, encierro, restricción, incluso desconectados ausentemente de otros. Segundo, distorsiona la conciencia, porque los hace súper sensibles. Incluso sienten, este tipo de individuos, que todo lo que sucede a su alrededor es su culpa.
Manejan constantemente una autocondenación. Constantemente se critican a esos mismos, se ven de poco valor, hasta parecen que son malas personas. Eso es lo que ellos se creen. Y tercero, tienen una voluntad deprimida. Están cargados de desánimo, de poca voluntad y tienen una característica en su vocabulario verbal, el decir constantemente no puedo. Te voy a brindar 7 herramientas fáciles de aplicar para que logres desarrollar en tu hijo una independencia sana. Y si tú eres el que hoy está en el rol de hijo, te las voy a explicar para que hoy en la adultez comiences a desarrollarla de manera consciente y sobre todo progresiva. Primero, animar a las personas a tomar decisiones apropiadas según su edad. Normalmente no se les enseña a nuestros hijos a que tomen decisiones sabias, ni que tomen decisiones de manera gradual. Simplemente se les dice, no lo debes hacer o así es que debes hacerlo. Y esto es la raíz de pobres decisiones en la adultez. Hay oportunidades en la vida para todos. Incluso hay oportunidades donde desde temprano ya puedes escoger qué comida quieres comer, cuál es tu favorita, qué deportes quieres jugar, qué programas de televisión son tus favoritos, con qué amigos quieres compartir. Y hay algo tan importante, qué quieres vestir y vestirte tú solo o que el niño lo haga solo. Solo hay que dedicar tiempo, pero muchas veces no se hace por el control, porque no tengo tiempo, porque no sé cómo hacerlo o porque siempre andamos apurados. Entonces imagínate, así cargas al ritmo esos hijos que estamos levantando. ¿Cómo quieres que a largo plazo tenga paciencia y sepa esperar lo bueno que le toca en la vida? Segundo, distinga entre valores y gustos. Los valores son principios normativos que normalmente presiden y regulan el comportamiento de una persona ante cualquier situación. Y los gustos sí pueden ser unos deseos de comodidad, incluso de preferencia. Así que identifica si lo que le estás enseñando a tus hijos es algo de valor o sencillamente es algo de gustos. Que él no se quiera ajustar es porque no le gusta tal cual como te gusta a ti y tú lo estás deseando aplicar como un valor. Tercero, que ellos aprendan de las decisiones erradas. En algún momento de la vida todos vamos a tomar decisiones equivocadas, incluso como adultos. Así porque nuestros hijos no las van a tomar. Pero yo te invito a que le puedas permitir a ellos aprender de esas decisiones equivocadas lo más pronto y temprano posible, antes que esas consecuencias sean peores y se agudicen en la adultez, ya que esas consecuencias pueden ser muy costosas. Puede incluir incluso su propia vida o su privacidad de libertad. No saque a tu hijo de problemas, no los saques, déjalo vivir a ellos su dolor, su consecuencia. Así que si te parece que resolver el problema es un tema de orgullo familiar, enseña a los primeros a vivirlas para que no tengas que en la adultez lidiarlo como si siempre fueran unos niños. Cuarto, evita el uso de la vergüenza. Cuando criticamos a las personas, las atacamos. Cuando las avergonzamos, exponemos su identidad. Al final, la vergüenza es una manipulación. Incluso, avergonzar a nuestros hijos es exponerlos como palabras públicamente o personalmente, etiquetarlos como estúpidos, idiotas, bruto, gafo. Y todas estas palabras alcanzan lo más profundo de una persona. Frases también como que es que tú nunca haces algo bueno, es que yo no sé el día que te parí, es que ese día que naciste, es que, y ahí comenzamos a denigrarlo emocional y espiritualmente. Así que cuidado con tus palabras bañadas de vergüenza, porque accionan recuerdos de mucho dolor. Quinto, motiva la expresión de opiniones. Cuando tú controlas toda la situación basada en el miedo
y que la única palabra que vale es la tuya, le impides a tus hijos expresarse apropiadamente. Incluso es una manera de respetarlos. Hay padres que creen equivocadamente que a sus hijos no se les debe respetar, que ellos son los únicos que merecen respeto. Admitirlo es una madurez. Incluso se dice que es una habilidad de madurez de un padre reconocer que su hijo tiene la razón. Cuando no les permites expresarle, eso bloquea la intimidad de padre e hijo y hace en ellos un espacio de soledad donde nada le es respetado ni siquiera escuchado. Sexto, permítele emociones normales. Tu hijo también siente tristeza, miedo, ira, lo mismo que sientes tú. La diferencia es que probablemente no sabe cómo manifestarlo, y mucho menos si son adolescentes. Así que el reconocerles y el respetarle es una muestra y un deseo de que tú quieres cubrir su necesidad o por lo menos entenderlos. Hacerlos ver que hay emociones apropiadas, pero también que hay emociones y actitudes inadecuadas, como criticarlo, degradarlo, el sarcasmo, el irrespeto, la amargura, batir cosas. Así que los padres que comienzan a entender esto, obviamente se vuelven padres muy sabios, padres que piden perdón y que admiten sus propios errores. Y por último, que es el séptimo, cambia el temor por la confianza. Normalmente los padres y las personas controladoras sienten que todo depende de ellos y que en su intento de tener una vida libre de dolor, tratan de controlar todo a través del temor. Por eso es importante buscar sabiduría, buscar este tipo de ayuda, para no dejarte actuar por tu propio conocimiento ni por tu propio discernimiento. Después de este gran entendimiento, la pregunta es, ¿cómo reducimos entonces la sobreprotección? Primero, cambia las órdenes por peticiones respetuosas. Segundo, elimina la búsqueda de fallas constante y la intromisión excesiva. Tercero, identifica si existen emociones dañadas y busca sanarlas. Cuarto, motiva la toma de decisiones apropiadas según la edad. Quinto, distinga entre asuntos de valores y gusto por preferencias. Sexto, permite que otros aprendan con las decisiones erradas que tomaron. Séptimo, no uses la vergüenza para controlar. Octavo, motive la expresión abierta de opiniones. Noveno, construye un ambiente sano para expresar emociones normales. Y por último, reemplaza el temor no saludable por la confianza en ti, en otros y sobre todo en la de Dios. Felicidades por este tercer encuentro en la segunda parte del enemigo de las relaciones, la ira. Así que te invito a poder realizar la tarea asignada por aquel que te está dirigiendo el espacio o por vía WhatsApp. Recuerda que yo soy Eimir Crespo, directa de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y esto es @psicodivas, el enemigo de las relaciones, la ira.